Saber asignar números de oxidación es esencial tanto para identificar procesos de oxidación-reducción o procesos redox, como las sustancias que están implicadas en la transferencia electrónica que se produce en este tipo de procesos. Y hoy vamos a aprender 6 reglas básicas con las que podremos identificar el número de oxidación de cualquier átomo en cualquier sustancia, por muy compleja que sea. Pero antes de eso vamos a revisar un par de cosillas, y la primera de ellas es entender claramente qué es un número de oxidación. El número de oxidación es un número acompañado por un signo más o menos que nos indica la situación electrónica en la que está un átomo dentro de una sustancia en particular, indicándonos si ese átomo está parcialmente ganando o perdiendo electrones con respecto a lo que sería el átomo neutro. Se define tradicionalmente como la carga formal que posee un átomo dentro de una especie química. La etiqueta carga formal se refiere a una carga real, como ocurre cuando un átomo se transforma en ion, positivo o negativo, que ha perdido o ganado electrones, pero también a la carga parcial que adquiere un átomo cuando está compartiendo electrones con otro átomo más o menos electronegativo. Es decir, el número de oxidación se basa en la idea de que todos los enlaces, incluidos los covalentes, se extrapolan a enlaces iónicos. Por ejemplo, tanto en el óxido de calcio como en el monóxido de azufre, el oxígeno posee número de oxidación -2. Pero la diferencia es que en el óxido de calcio sí que existen 2 cargas negativas sobre el átomo de oxígeno y 2 cargas positivas sobre el átomo de calcio. Pero en el monóxido de azufre no ocurre tal cosa. Simplemente hay 2 electrones que están más desplazados hacia el oxígeno que hacia el azufre. Aunque es frecuente identificar valencia con número de oxidación quitando el signo, esto no es cierto y es muy conveniente tener clara esta idea justamente en este tema. La valencia se refiere al número de enlaces que un átomo puede establecer para alcanzar estabilidad, mientras que el número de oxidación es otra cosa, como acabamos de ver. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos 4 sustancias, todas ellas sustancias orgánicas, en las que el carbono forma parte. Es un hecho conocido la tetravalencia del carbono, es decir, el carbono necesita realizar 4 enlaces para alcanzar estabilidad, y en todas estas sustancias la valencia del carbono es 4. Sin embargo, el número de oxidación no es el mismo. Teniendo presente que el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, en el metano, por cada enlace, el carbono estará ganando parcialmente un electrón, por lo que su número de oxidación será -4. En el clorometano ganaría 3, pero pierde 1 por la mayor electronegatividad del cloro, así que el número de oxidación será -2. En el diclorometano 0, y en el tetracloruro de carbono +4, porque ahora los 4 pares de electrones están más desplazados hacia los átomos de cloro. La primera de estas reglas dice que el número de oxidación de todos los elementos en estado nativo es 0. Y esto es así porque cuando un átomo se une con átomos de su mismo elemento, obviamente todos los enlaces serán apolares, con lo que no puede haber ni pérdida ni ganancia parcial ni total de electrones. Segunda, el número de oxidación de un ion monoatómico coincide con la carga del ion. Esto se desprende del propio concepto de número de oxidación. Si un átomo ha ganado 2 electrones, obviamente el número de oxidación es -2, como pasa con el sulfuro, o en el hierro 3 sería +3, puesto que ha perdido 3 electrones. Tercera, el número de oxidación del oxígeno es -2 en todos los compuestos, exceptuando cuando el oxígeno se una al flúor, ya que el flúor es más electronegativo y ahí será +2, y en los peróxidos, que será -1, ya que el grupo peróxido está formado por 2 oxígenos con doble carga negativa, así que a cada oxígeno le correspondería una carga negativa. Cuarta, el número de oxidación del hidrógeno es +1 en todos los compuestos, excepto en los hidruros metálicos, donde es -1, ya que el átomo de hidrógeno es más electronegativo que los átomos de metal. Quinta, todos los átomos de metal tienen número de oxidación positivo, pero los no metales pueden tener número de oxidación negativo o positivo dependiendo de la electronegatividad del elemento al que se unan. El único caso en el que el número de oxidación siempre será negativo es con el flúor, porque se trata del elemento más electronegativo de la tabla. Siempre tendrá número de oxidación -1. Y quinta y última, y esta es la más importante porque es la que nos va a permitir cerrar normalmente el número de oxidación de los elementos complicados. Dice así: la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos de una especie dan como resultado 0 en el caso de tratarse de una especie neutra,
como es una molécula, o la carga de la especie en el caso de tratarse de una sustancia iónica. Pues bien, estas 6 reglas tan sencillas son las que nos van a permitir calcular el número de oxidación de cualquier átomo, esté en la sustancia que esté, por muy compleja que pueda parecer. Vamos a aplicarlo en estos 4 casos. Fijaos, aquí tengo el clorato de potasio, aunque yo no supiera formularlo. Bueno, si sabes formularlo, ya sabes que el cloro tiene ahí número de oxidación más 5, ¿vale? Pero vamos a deducirlo usando las reglas que hemos visto. Bien, partimos de que un metal alcalino va a tener un número de oxidación más 1 porque no tiene otra opción, ¿vale? El potasio es un metal, su número de oxidación es más 1 y no hay negociación. En el caso del oxígeno, puesto que no está formando parte de un óxido de flúor ni es un peróxido, será menos 2. Y de esos 2 números de oxidación vamos a deducir el del elemento central. Y para ello aplicamos la 6ª regla, la que hemos dicho al final, y es que la suma de todos los números de oxidación tiene que salir 0. Como tenemos 3 átomos de oxígeno y el número de oxidación es menos 2, 3 por menos 2 sería menos 6, ¿vale? Por tanto, tendríamos menos 6 por parte del oxígeno, solo un átomo de potasio, por tanto, más 1 por parte del potasio. Fijaos que si ahora mismo sumara estos números de oxidación, saldría menos 5. Pues la única forma de que salga 0, puesto que se trata de una especie neutra, es que el cloro tenga número de oxidación más 5, de forma que sumando todos esos números, me saldría 0 efectivamente. Así que en el clorato de potasio, el cloro tiene número de oxidación más 5. En este caso tenemos 2 elementos no metálicos. Lo que pasa es que el más electronegativo es el cloro. De hecho, cuando un elemento acaba en uro, significa que está utilizando su número de oxidación negativo. En este caso, cloro, el único que tiene es menos 1. Por tanto, el cloro tendría número de oxidación menos 1, y puesto que hay 6 cloruros, los 6 átomos de cloro con número de oxidación menos 1, pues sumaría en total menos 6. La única posibilidad es que el azufre tenga un número de oxidación más 6, para que de esa manera la suma de todos los números de oxidación, la suma algebraica, en la 6ª regla, de 0, ya que se trata de una especie sin carga, es una especie molecular. Así que el número de oxidación del azufre sería más 6. Vamos ahora al ion manganato. En este caso tenemos 4 átomos de oxígeno. Los átomos de oxígeno siempre tienen número de oxidación menos 2, excepto que se trate de un peróxido o un óxido de flúor. Por tanto, aquí menos 2. 4 por menos 2, como hay 4 oxígenos, darían un total de menos 8. Y ojo, el número de oxidación del manganeso, para que la carga de la especie salga menos 2, es decir, tiene que salir menos 2 la suma algebraica, tiene que ser más 6. Y último caso, esta es una sustancia un poquillo más difícil de formular, podríamos utilizar siempre la nomenclatura estequimétrica, heptaóxido tetraborato de disodio. Bien, pero vamos a ver cuál es el número de oxidación. Partimos del hecho de que siempre el oxígeno tendrá número de oxidación menos 2, por tanto tendríamos 7 por menos 2 es menos 14. El número de oxidación del sodio va a ser más 1, es el único que tiene, ¿vale? Metal, en este caso como hay 2 átomos de sodio, más 2. Y tendríamos que ver qué número hay que sumar para que el monto total, es decir, la suma algebraica, salga 0. ¿Qué número me falta aquí para que salga 0? Está claro que me falta un más 12, es decir, tendría que sumar 12, ¿vale? Bien, 12, pero resulta que son 4 átomos de boro, así que si reparto ese más 12 entre 4, me sale que el número de oxidación del boro es más 3. Y no podría ser de otra manera porque el boro únicamente tiene número de oxidación más 3, también menos 3, pero en este caso al estar enfrentado al átomo de oxígeno le tocaba obtener número de oxidación positivo.